Muy buenas tardes con los presentes. En breves minutos daremos inicio al evento programado para la tarde del día de hoy. Tengamos un poquito de paciencia, por favor, mientras se van conectando el resto de los participantes. En breves minutos daremos inicio al evento programado por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Les pido de favor mantener un poquito de paciencia mientras se van conectando nuestros participantes.
En breves momentos daremos inicio al evento programado por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos sobre el impacto en las recaudaciones, consumo y ventas por incremento del IVA.
Muy buenas tardes con todas y todos los presentes a este evento. Reciban un atento saludo de parte de las autoridades de la Universidad de Posgrados del Estado y AIM, especialmente de nuestro rector, el doctor Patricio Aro Ayerbe, y de nuestro decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, doctor Marcelo Varela. Sean bienvenidos a este evento en el cual en esta tarde vamos a analizar el impacto en las recaudaciones, consumo y ventas por incremento del IVA. Vamos a tener como expositores dentro de este panel a dos destacados investigadores, docentes del Instituto de Altos Estudios Nacionales, como son el doctor Andrés Mendoza y el doctor Po Chun Lee. Les damos la más cordial bienvenida. Vale la pena resaltar que en el Ecuador se estableció una ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Bajo este criterio de ley se incrementa el impuesto al valor agregado del 12 al 13% de forma permanente y del 13 al 15% de forma temporal a partir de este lunes 1 de abril, de acuerdo con el decreto que el gobierno del presidente Daniel Noboa publicó el pasado 15 de marzo. ¿Qué establece esta ley? Esta ley, dentro de las disposiciones reformatorias, plantea en su primera parte que en la ley de régimen tributario interno se realicen las siguientes reformas. 1. A continuación del artículo 55, agréguese el siguiente artículo innumerado. La tarifa del impuesto al valor agregado será del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Y 2, sustitúyase el artículo 65 por el siguiente. La tarifa del impuesto al valor agregado es del 13%. Con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago, el presidente de la República podrá modificar la tarifa general del impuesto al valor agregado previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. En ningún caso la tarifa podrá ser inferior al 13% ni mayor al 15%, salvo las excepciones previstas en la ley. En función de ello, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrados del Estado, a través de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, se complace en presentar este panel, el impacto en las recaudaciones, consumo y ventas por incremento del IVA. Como les manifesté hace un momento, a cargo de los docentes Andrés Mendoza y Po Chun Lee, docentes de la Escuela de Economía, y que de alguna forma representan ese esquema de investigación en las líneas de investigación que estamos manejando dentro de la escuela y dentro de la universidad. Vale resaltar que los temas que se van a revisar de alguna forma nos llevan a pensar el hecho de cuáles son las políticas públicas que se tienen que implementar para mejorar las condiciones de vida dentro del Estado ecuatoriano. Vamos a tener el siguiente orden de presentación. En primer lugar, se presentará o hará su exposición el doctor Andrés Mendoza, con su ponencia que tiene como resumen en donde de alguna forma se va a abordar el incremento del IVA desde la perspectiva de los efectos en diversas variables socioeconómicas recogidas por la literatura. Además, se presentarán algunos datos relevantes que permitan abrir la discusión y la reflexión. Adicionalmente, tendremos a continuación de la exposición del profesor Mendoza un espacio para que puedan plantear preguntas que luego daremos un espacio al final para que las puedan resolver los docentes o las puedan exponer. Y a continuación de la exposición del profesor Mendoza tendremos la presentación de la maestría en gestión de las finanzas públicas de la cohorte mayo 2023-2024, a cargo del profesor Po Chun Lee como coordinador de la misma. A continuación de ello, pues tendremos la exposición o la presentación del doctor Po Chun Lee con el tema sobre posibles efectos del incremento del IVA basado en la experiencia internacional. Por último, tendremos ese pequeño espacio de reflexión sobre las preguntas planteadas por la audiencia a través del chat interno que tenemos dentro de la presentación
para poderla de alguna forma poner en manifiesto del público y poder tener las visiones correspondientes de parte de nuestros expositores, de tal forma que lleguen a satisfacer las necesidades de cada uno de ustedes. Nuevamente, insisto con la bienvenida a todos y a todas y damos inicio al presente panel. Bienvenido, doctor Andrés Mendoza. Bienvenido, doctor Pochun Lee. La Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos les da la más cordial bienvenida. Cabe resaltar que el doctor Andrés Mendoza es doctor en Economía Aplicada con mención en Estudios Regionales por el Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte de Chile. Sus líneas de investigación son evaluación de impacto de políticas públicas, mercados laborales, desastres naturales y resiliencia. Bienvenido, doctor Andrés Mendoza. Es el escenario suyo. Muchas gracias, estimado Leo. Primero que nada, muy buenas tardes con todos. Eh, 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 Buenas tardes, Marcelo, estimado decano. Agradezco mucho a la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos por invitarme a un poco a conversar sobre este tema que yo creo que es un tema coyuntural en el cual efectivamente todos nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Dado, ¿no es cierto?, este cambio en el impuesto al valor agregado. Yo un poco les trato de comentar quizás cómo empecé a abordar yo este tema. Cuando me enteré que esto iba a pasar, empecé a preguntarme primero qué impactos podrían efectivamente suscitarse en el país, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que son súper importantes es empezar a leer, ¿no? Y empecé yo a leer algunos artículos académicos, algunos papers publicados donde ya se habían hecho una suerte de evaluaciones de impacto de qué es lo que sucede con algunas variables, ¿no? Ejemplo, con un tema de consumo, ejemplo, con un tema de inversión. Y posterior a eso, me surgió otra pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo es que está compuesta, ¿no es cierto? O cuál es la distribución del consumo según los deciles, ¿no es cierto?, del ingreso, ¿no? O sea, yo me preguntaba y efectivamente decía, a ver, la composición del consumo para los que menos ganan seguramente es muy diferente para los que más ganan o en su defecto los que están en los percentiles, por ejemplo el 50 o el 60, seguramente es diferente, ¿no? Y claro, para responderme esa pregunta, yo lo que hice es me fui al INEC, ¿ya? Tomé efectivamente la encuesta en IGUR y empecé a ver qué es lo que sucedía, ¿no? Luego de eso, yo decía, y ahora, ¿cómo nosotros podemos ver el efecto en el consumo, ¿no? Y una de las formas en las cuales uno puede ver el efecto en el consumo, por ejemplo, es calcular elasticidades, ¿no? De hecho, yo traté de estimar algunas de las elasticidades. Efectivamente, dado la complejidad y el tiempo, porque lo ideal es utilizar sistemas de demandas, ¿ya? Yo traté de hacer, digamos, algunos modelitos econométricos muy sencillos. O sea, yo como lo suelo llamar a veces son modelos de juguete, en los cuales trataba de ver si los bienes son elásticos o en su defecto no lo son. Entonces, si ustedes ven, esta es una suerte de pequeño resumen de lo que yo les voy a presentar. Igualmente, yo me había preguntado cómo está el IVA en otros países, ¿no? Y aleatoriamente tomé otros países para ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, en cuanto a la introducción, a ver, cuando nosotros hablamos de IVA, yo creo que el hablar de este impuesto es muy relevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos efectos en las finanzas del Estado, efectos en las economías domésticas y también tenemos algunas implicaciones económicas. Por poner un ejemplo, yo estuve viendo algunos datos y vi que en el año 2023 el IVA representó el 48,5% del total recaudado, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, si vemos esta recaudación, ¿no es cierto?, de impuestos, estamos diciendo que el IVA representa al menos la mitad de esta presentación, ¿no? Aproximadamente, digamos, ¿no? Como yo les decía, dato exacto es 48,5.
Por tanto, ¿no es cierto? Estos ingresos por concepto de IVA ya son muy importantes, ¿no? Por otro lado, luego yo empecé a ver efectivamente cómo está compuesto el IVA, ¿no? O sea, si está compuesto más en operaciones internas o en un tema de importaciones y efectivamente más o menos tres cuartos de la recaudación por IVA corresponde a operaciones internas, ¿ya? Luego, algo que también me pregunté, pues efectivamente, ¿en qué actividades económicas existe una mayor recaudación? Y un poco jugando con los datos del año 2023, pude ver que el 76,3% de la recaudación se concentra en cinco actividades económicas, ¿no? La primera de estas actividades económicas es el comercio, al por mayor y menor. Luego, seguida por las actividades financieras y de seguro. En tercero, por las industrias manufactureras. En cuarto lugar, la explotación de minas y canteras. Y en quinto lugar, la administración pública y defensa, ¿no? Entonces, si ustedes ven, un porcentaje bastante elevado se concentra en pocas actividades económicas como tal, ¿no? Entonces, miren, continuando con este tema, ya un poco después de ver la relevancia, como les comenté, yo me hice la pregunta de cómo está el panorama en otros países, ¿ya? De pronto me fui a un importante socio comercial como lo es Chile, y efectivamente ellos tienen una tasa del impuesto al valor agregado del 19%, ¿ya? Hay algunas exenciones, efectivamente, a exportadores. Ya esta información la tomé del Servicio de Impuestos Internos. Ya. Luego me fui a Colombia, ya, donde hay una tarifa general del 19% y también hay una suerte de tarifa diferenciada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, hay bienes o mercancías exentas de IVA, ¿no es cierto? Hay otras que tienen un pago del 5%, una suerte de tarifa reducida, y también hay otros bienes que tienen efectivamente una tarifa del 19%, ¿no? Esto lo vi en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿ya? Y finalmente lo que yo dije es, vamos quizás un poquito más lejos, ¿no? Y me fui a España, ¿no? Ahí yo vi que el IVA, ¿no es cierto? El tipo general del IVA, el del 21%, mientras que hay también tipos reducidos del 4 y 10%, ¿no? Entonces, un poco esto simplemente es un contexto de cómo nos encontramos nosotros, ¿ya? Versus lo que encontramos en otros países, ¿no? O sea, ¿qué podemos ver? Efectivamente que un tema creo que bastante relevante es que existen diversas tarifas diferenciadas, ¿no? Entonces, claro, lo que nos lleva a ver estos pocos datos es que efectivamente suelen, ¿no es cierto?, en administraciones tributarias de otros países, haber una diferencia entre los distintos tipos de bienes como tal. Sigamos entonces y claro, yo traté de ir viendo cómo se comportaba el IVA en el Ecuador, ¿no? O sea, básicamente yo tomé un trabajo de Pérez y López de 2015 ya, y adicionalmente empecé a buscar un poquito en internet, ¿no? Yo creo que eso nos ayuda bastante y claro, nosotros podemos ver que durante el tiempo, ya, en este caso yo empiezo con la década de los 70, ya, nosotros podemos ver que este impuesto, que bueno, ha ido cambiando quizás un poco de nombre, ya, como tal, empieza con un 4%, ¿no? Luego tenemos que una década y un año más después, la tarifa básicamente sube al 5%, ¿ya? Y también se reconoce lo que es el crédito tributario, ¿no es cierto?, para compras de materias primas, para fabricación de bienes destinados a la exportación, ¿no? Esto, claro, tiende digamos, a favorecer y quizás volvernos un poco más competitiva. Luego vimos que en el 83, ¿no es cierto?, la tarifa subió al 10%, ¿ya? Sin embargo, esta tarifa es diferenciada, ¿ya? En el 99 tenemos una tarifa del 12%, ¿ya? En 2001, durante algunos meses, en el gobierno de Gustavo Noboa, esta tarifa se incrementó al 14% y en 2016, quizás un año más cercano, ¿no es cierto? Esta tarifa subió al 14% para financiar efectivamente la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril
de 2016, ¿no? Entonces, miren, este es el panorama. Hemos visto un poco quizás de historias del IVA en el Ecuador e igualmente qué está pasando en algunos países, ¿no? Ojo, la selección de los países fue muy al azar, muy aleatoria, o sea, más sin embargo nos permite ver qué está pasando por fuera, ¿no? Entonces, luego nosotros, o para responder mi otro interrogante que yo les comentaba, ya traté de ver cuáles son los impactos en la economía, ¿no? Y aquí quizás hay una diversidad de trabajos, una diversidad de técnicas utilizadas, como por ejemplo el trabajo con paneles de datos y digamos, técnicas econométricas o hacer microsimulaciones, ya efectivamente, y hay de todo, ¿no? O sea, uno encuentra en la literatura efectos negativos, efectos positivos, efectos ambiguos, muchas veces no encuentro efectos, y es así que, por ejemplo, Colagi et al. En 2016 encontró que, digamos, el IVA tiene una reducción en el consumo del año siguiente, ¿ya? Y que en el año en el cual se incrementa esta tarifa, ya el efecto no es significativo y efectivamente ellos se basan en la teoría del consumo de Duesenberry y esta teoría es bastante interesante, ¿no? Porque ¿qué nos dice? Que el consumo de las personas depende del consumo de sus pares, ¿no? Efectivamente, esto es bastante interesante porque esto quizás nos permite explicar el hecho de que el efecto en el consumo se da con una suerte de rezago, ¿ya? ¿Qué más se encontró digamos, en la literatura? Por ejemplo, tenemos un trabajo de 2011 donde UNECBU y Edefin encontraron que el consumo decrece al inicio, pero se recupera gradualmente, ¿no? Y esto es súper importante, ¿no? Tú tienes un freno en el consumo, pero luego te recuperas como tal, ¿ya? Esos, digamos, son algunos efectos negativos. Tenemos... tenemos efectivamente algunos efectos positivos, ya que nos dice el mismo autor Colagi et al. En 2016, que cuando se reduce el consumo, se incrementan los ahorros y este, digamos, incremento en los ahorros podría llevar o estimular a la inversión, ¿ya? Y por otro lado, si los recursos recaudados, ¿no es cierto?, se destinan, por ejemplo, a mejorar la infraestructura, puede haber una atracción de inversiones, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es un trabajo de Adekbait et al. De 2017, y el cual nos hace pensar, ¿no? O sea, mucho de los efectos positivos, por ejemplo, en este caso, depende de en qué se usen efectivamente los recursos recaudados, ¿no? Hay algunos efectos nulos, llamémoslo así, por ejemplo, se hicieron, ¿no es cierto? O se han hecho, Varela et al. Hizo simulaciones sobre el incremento del IVA y claro, si bien efectivamente hay que destacar que no se encontraron efectos significativos sobre un tema de pobreza y desigualdad, ¿no? O sea, quizás vamos un poquito más allá del signo, pero estadísticamente no se encontraron efectos significativos. Tenemos también a Mariscal y Werner 2018, que su trabajo, de hecho, me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos lo que dicen, miren, este incremento del impuesto al valor agregado afecta más a las personas con ingresos más altos, ¿ya? Entonces, claro, porque cuando nos mencionan esto, específicamente es porque la mayor parte de la canasta básica está exenta del impuesto como tal, ¿no? Entonces, claro, uno ahí podría pensar efectivamente que tener un IRA diferenciado podría generar, ¿no es cierto?, que este impuesto no sea regresivo, ¿ya? Y de hecho, más adelante yo les voy a presentar unos datos de la composición del consumo que hacen ver efectivamente que esta suerte de hipótesis de los autores que les acabo de mencionar no es tan descabellado, ¿no? O sea, uno podría pensar que efectivamente el mayor impacto o quienes consumen más productos grabados con IVA terminan siendo quizás los deciles más ricos, ¿ya? En otros casos, básicamente se han detectado efectos ambiguos, ya cuando nosotros hablamos de estos efectos ambiguos, ya básicamente, ¿qué es lo que nos dicen? Miren, yo hago el incremento del impuesto al valor agregado y esto me lleva a un nuevo equilibrio de mercado, ¿no? Entonces, parte de la carga fiscal
recae sobre los productores, ¿ya? Y claro, esto es fundamental, los que les voy a decir, porque efectivamente esto va a depender de las elasticidades de la demanda, ¿no? Entonces, miren, esto es súper importante, porque claro, yo tiendo a pensar, si un producto es muy elástico, ¿ya? Y yo traslado el incremento de este impuesto a los consumidores, efectivamente me van a dejar de consumir, ¿no? Porque es súper elástico, eso quiere decir que es muy sensible al precio y por lo tanto, si me dejan de consumir, yo puedo perder participación de mercado, ¿ya? Finalmente, sí se ha encontrado también evidencia, ¿ya? Que cuando sube este impuesto, los precios también tienden a incrementarse, aun cuando este incremento es menos que proporcional, ¿no? Entonces, si ustedes ven, esto es una suerte de resumen, ¿no es cierto?, de impactos en la economía. Como ustedes pueden ver, la literatura ha encontrado efectos negativos, efectos positivos, efectos nulos y efectos ambiguos como tal. Sigamos entonces para quizás ver algunos datitos. Miren, utilizando la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales, ¿ya? ¿Qué es lo que efectivamente hice? Es efectivamente tomar los deciles del ingreso, ¿ya? Donde el decil uno quiere decir que aquí están los individuos que efectivamente son los que menos ingresos perciben, mientras que el decil 10 en este decil se encuentran los individuos que más ingresos perciben, ¿no? Una vez que nosotros apreciamos esto, podemos ver algo súper interesante, ¿no? Que es cuando vemos la composición del consumo del decil uno, podemos ver que aproximadamente el 42% del consumo se lo hacen alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿ya? Mientras que si nosotros vamos al decil 10, aproximadamente el 11% del consumo, ¿no es cierto?, corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Entonces, claro, una buena parte de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas no viene grabado por el IVA, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos ver aquí en esta composición del consumo que en los diferentes deciles del ingreso, nosotros tenemos básicamente distintos rubros que van cambiando conforme tú te vas moviendo en la distribución del ingreso como tal, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, por lo menos a mí, este gráfico me parece súper interesante, la composición del consumo. ¿Por qué? Porque efectivamente en el decil más pobre, ya, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan aproximadamente el 42% del consumo frente al 11% en los más ricos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, digamos, grupos de productos como básicamente alimentos no procesados no graban IVA. Por ejemplo, también el tema de transporte, salud, educación también no suele grabar IVA, ¿no? Entonces, claro, si ustedes ven, o sea, por lo menos en primera instancia, parecería que el grueso del consumo de los deciles más pobres corresponde a bienes exentos de IVA como tal, ¿no? Entonces, claro, posterior a presentar este gráfico y aprovechando que estaba trabajando con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales, ya yo traté de clasificar, o sea, esto fue un ejercicio quizás un poco breve, pero traté de efectivamente de clasificar aquellos bienes y servicios que tendrían IVA cero, ¿no? Entonces, un poquito la lectura de este gráfico, ¿no es cierto? Es, digamos, debería ir acompañada de la palabra al menos, ¿no? Podría ser más, ¿no? Porque yo hice una primera clasificación, ya tomando, por ejemplo, temas relacionados con alimentos, donde tenemos frutas, panes, cereales, carnes frescas y congeladas, hortalizas, verduras, leguminosas y tubérculos. Algunos servicios básicos como el suministro de agua, la recolección de basura, el alcantarillado, electricidad y también el tema de salud y educación, ¿no? Entonces recuerden que este gráfico se lee como al menos, ¿no? Entonces, claro, si yo veo en el decil más pobre, yo digo que al menos el 40% de los bienes y servicios tendrían IVA cero, mientras que en el decil más rico, ya, yo efectivamente podría decir que al menos el 25% de los bienes y servicios tendrían tarifa cero de IVA, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, esto es súper, súper interesante, porque parece que aquellos que más ganan consumen menos bienes con tarifa cero, ¿no? Entonces, esto, claro, te permite hacer un análisis quizás un poquito más, llamémosle más detallado,
ya de cómo es esta composición del consumo y cómo podría ser un impacto, ¿no? Efectivamente, a ver, yo un poco vengo de la escuela de la evaluación de impacto ex post de política pública. Claro, yo siempre estoy en la discusión de grupos de tratamiento, de grupos de control y de buscar efectos causales, ¿no? Quizás, digamos, un tema súper interesante aquí sería, por ejemplo, trabajar con algún tipo de modelo de equilibrio general que te permita ver, ¿no es cierto?, ex ante qué podría haber pasado, ¿no? Otras personas, como yo les decía, yo trato de hacer la evaluación de impacto ex post, ¿no? Pero si ustedes ven todos estos datos, o sea, ya nos dan al menos una primera mirada o nos dan un panorama de cómo podría afectar el IVA según, ¿no es cierto?, los deciles de la pobreza, ¿no? Como yo les decía, decil uno, los que menos ingresos tienen, decil 10, los que más ingresos tienen, ¿no? Entonces, posterior a esto, y ya creo que me estoy pasando en temas de tiempo, creo que ya me pasé, pero bueno, creo que tengo solo una diapositiva adicional, era una presentación pequeña, realicé un ejercicio, ¿no? Tomé efectivamente el consumo, ¿no es cierto? La cantidad consumida de bienes, ¿ya? Tomé el precio unitario de estos bienes, ¿ya? Y de una manera muy sencilla, utilizando, digamos, una regresión log-log, o logarítmica, logarítmica, efectivamente traté de estimar algunas elasticidades, ¿no? Entonces, claro, yo eh, calcule las elasticidades precios de la demanda. Ojo, ya este es un modelo, digamos, es un primer modelo, ¿no? De hecho, como yo les decía, usualmente para calcular las elasticidades se usan sistemas de demandas, ¿ya? E incluso, digamos, muchos investigadores o muchos de ustedes puedan decirme este modelo puede tener enajenidad, ¿no? Pero de todas maneras, hagamos cuenta que este es un primer paso, un esfuerzo inicial para tratar de estimar estas elasticidades, ¿ya? ¿A qué me lleva esto? ¿No? Si ustedes ven, nosotros tenemos básicamente las elasticidades son negativas, que quiere decir que aumenta el precio, se reduce la demanda, pero en algunos casos, si aumenta el precio, se reduce la demanda más que proporcionalmente, y en otros casos, si aumenta el precio, se reduce la demanda menos que proporcionalmente, ¿no? Entonces, claro, esto nos permite clasificar a los productos, ¿no es cierto?, en elásticos e inelásticos. Yo tomé como ejemplo solo algunos productos. Si ustedes ven aquí, son 5 productos, que es un tema de azúcar refinada, de queso de mesa, de gaseosas, ¿ya? De leche fresca, ¿ya? Y de jugo natural de frutas envasadas, ¿no? Entonces, yo acá ¿cuál es el mensaje que yo quisiera decirles? Que efectivamente, que si los bienes son elásticos, a menos que el productor quiera perder mercado, ya no va a poder trasladar todo el incremento del IVA al consumidor. Y ya la literatura nos habló de esto. O sea, si ustedes ven, efectivamente, si un bien es muy elástico, yo quizás como productor voy parte, ¿no es cierto?, de ese incremento lo voy a absorber yo para no perder mercado, ¿no? Entonces, claro, si ustedes ven en el caso de ciertos bienes, si estos bienes son inelásticos, ¿no es cierto? Se va a seguir consumiendo, ¿no? Independientemente de la variación en el precio, ¿ya? Pero por otro lado, hay bienes elásticos que efectivamente pueden disminuir el consumo, ¿no? Pero yo, como les decía, efectivamente que los productores podrían reducir su rentabilidad, por ejemplo, y el consumo no disminuiría, ¿no? O sea, yo quizás como productor redujo un poco mi margen de rentabilidad y no traslado, ¿no es cierto?, el aumento ¿cómo es?, al consumo. Yo igual en estos días, curioseando un poco en algunos lugares, digamos, de comida, me pude dar cuenta que algunos lugares han subido el precio, otros no han subido el precio, ¿no? Quizás ellos no se den cuenta, pero dentro de esto puede haber un análisis de elasticidad, ¿no? Entonces, miren, aquí hay que tener otra cosa en cuenta y esto va relacionado hacia la recaudación, eh, hacia la recaudación que puede generar este tributo, ¿no? Y entonces, el aumento de este tributo, ¿no? Y entonces, miren, mi mensaje final, porque ya me pasé el tiempo, como les decía, es que no necesariamente se va a recaudar más y que esto va a depender de las elasticidades y de si el productor efectivamente traslada el aumento, básicamente en este impuesto, hacia los consumidores finales o en su defecto, así él puede absorber parte
de este incremento como tal. Con eso, un poquito yo les dejo este mensaje, ¿no es cierto? Les dejo estos datos, les dejo esta revisión de la literatura para una reflexión, ¿no? O sea, y les comento que efectivamente ver impactos es complicado, ¿no? Si ustedes ven los impactos posibles que pueden existir acá, efectivamente van a depender de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las elasticidades, entre ellas el destino de los fondos recaudados como tal. Eso sería, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Muchas gracias al doctor Andrés Mendoza, docente de nuestra Escuela de Economía, por su exposición bastante interesante alrededor del tema eh, presentado sobre la discusión del incremento del IVA y ese incremento del IVA y esa evidencia empírica y algunos datos para el análisis. Nos da a entender que recogemos información importante con respecto a cómo se mantiene este impuesto en nuestro país y cómo es el impuesto en la región y en otros países, ¿no es cierto? Yo creo que a la final nosotros podemos hacer un análisis potencial en el hecho de que dentro de la región uno de los países que tenía el impuesto de valor agregado más bajo era el Ecuador. Y que de alguna forma se busca, ¿no es cierto?, ir equiparando posiciones. Pero también es importante, ¿no? Bajo el análisis que ha hecho el doctor Andrés Mendoza, ir potencializando muchas acciones del impacto que tiene el incremento del IVA dentro de la sociedad. A la postre sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, que este tipo de impuesto termina afectando a la clase social, termina afectando a los procesos productivos, termina encareciendo los costos de vida y sabemos perfectamente que muchas veces pues terminamos acostumbrándonos, terminamos adaptándonos a los hechos. Y esto a la postre pues nos permite evidenciar, ¿no es cierto?, en cierta forma los argumentos de la población cuando se le entrevista sobre la posición planteada, ¿no es cierto?, que qué les parece la política establecida. Pues para uno les parece genial en el hecho de que vamos a tener recursos para combatir lo que el señor presidente de la República ha planteado, ¿no es cierto? La inseguridad, el narcotráfico, la narcodelincuencia y un sinnúmero de cosas. Y al parecer todos los ecuatorianos estaríamos en esa media de estar de acuerdo, ¿no es cierto?, de hacer un sacrificio por nuestra tranquilidad, por estar seguros, por estar cómodos en los espacios en donde nosotros podamos estar, así como nuestros hijos. Un agradecimiento grande al doctor Andrés Mendoza. Dejamos abierto el espacio para que planteen a través del chat interno sus preguntas a los participantes. No se olviden que estamos retransmitiendo este evento a través del Facebook Live y por las redes de la institución, de la Universidad de Posgrado del IAEN. Muchas gracias, doctor Mendoza. Bastante interesante. Yo creo que es importante que vayamos considerando estos insumos que son importantes para ir tomando decisiones en las gestiones políticas y en las gestiones de las organizaciones. Yo quisiera culminar esta partecita indicando algo que usted mencionó al final, doctor Mendoza, ¿no es cierto? En el hecho de que muchas veces parecería, ¿verdad?, que para no afectar a la sociedad, pues los grandes empresarios industriales estarían un tanto conscientes en el hecho de que no hay que subir los precios en el precio de venta al público, incrementando el valor del IVA, sino seguir manteniendo esos costos o esos precios, reduciéndose en cierta forma la rentabilidad que pueda llegar a obtener la organización o la empresa. Lamentablemente en nuestro medio nosotros no vemos eso. Cualquier incremento que se hace en el salario mínimo vital, cualquier incremento que se hace en el tema tributario, siempre sabemos que se lo carga el precio de venta al público. Y eso, pues, desde luego, es una afectación directa a la ciudadanía cuando no tiene medidas compensatorias hacia el efecto. Y mucho más aún cuando no existen esos controles de precios que se tienen que aplicar de manera efectiva, ¿no es cierto? Y dejamos un poco libre en el mercado que se puedan seguir moviendo de la forma como se mueve. Muchas gracias nuevamente. Vamos a darle espacio al doctor Pochun Lee, coordinador de la Maestría de Gestión de las Finanzas Públicas. Nos va a hacer una presentación o una exposición sobre la maestría de la cohorte mayo 2023-2024. Gracias, doctor Pochun Lee. Gracias, profesor Leo. Muy buenas noches a todos. Es bueno ver esos
exalumnos, alumnos presentes, caras nuevas, créanlo o no. Presentar esta maestría siempre es un orgullo para nosotros de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Am, hemos, creo que los que han disfrutado o han pasado por esta maestría ya han visto todo esto, ¿no? Es una maestría de un año. ah, eh, Tiene dos modalidades de titulación, complexivo y tesis. Este año, por ejemplo, llevamos tres cortes, vamos a la cuarta. Esta tercera corte ya tenemos al menos dos tesis de investigación corriendo. Siempre es un orgullo también ver que hay gente escribiendo sobre finanzas públicas y algún tema particular. Em, bueno, aquí tenemos, hay un brochure que se lo pueden bajar también en la página del IAEN. Si no, aquí está el código QR, también pueden hacer captura de pantalla en este momento si desean. Em, Igual pueden hablar conmigo directamente, ese es mi celular. Alexandra Vinuesa para los temas administrativos y de apoyo también tenemos a Oscar Jaramillo. Y regresaré esto al final, al código QR. Y aquí pueden leer el perfil del egreso y el cuerpo docente, ¿no? Realmente tenemos excelentes expertos. Una de esas evidencias es lo que acaba de presentarnos del doctor Mendoza, eh, a través de su análisis sensibilidad y de datos estadísticos, ¿no? Nos tenemos un excelente cuerpo docente, todos con excelente trayectoria en el servicio público y si no en lo académico. Eh, Estamos también completando, creo que casi todos nosotros somos doctores y si no lo somos, estamos consiguiendo brevemente ese título de investigación. Am, Esta malla curricular a los prospectivos sí deberían analizarlo porque en las entrevistas que hacemos hay una pregunta que habla sobre cuál de estas materias le interesa y le podría ayudar profesionalmente, ¿no? Am, y si hablamos ya de lo administrativo, estamos diciendo que estas clases todas ahora son online, son virtualmente, hasta el examen va a ser online. Hablamos de que puede ser de lunes a sábados, pero en la práctica es más o menos martes o miércoles hacia el sábado, eh, en horario de 6 a 9 de la noche y todo el día el sábado. Por eso es que podemos terminarlo en un año. Si hablamos de requisitos para la postulación, aceptamos cualquier título tercer nivel, créanlo o no. Hemos tenido hasta gestores culturales en esta maestría, muy diversa. Realmente esta maestría siempre se diseñó para todas las unidades eh, financieras en todos los organismos e instituciones públicas. Siempre hay alguien que hace el rol de pago, alguien que hace adquisiciones, alguien que tiene que planificar presupuestos. Entonces es perfecta para muchos departamentos. Y tenemos, ¿no? ISPOL, ISFA, Juan Pablo, que fue el presidente de clase que está aquí, por ejemplo, manejaba en la presidencia una casona, ¿no? Una casona militar. Los mejores graduados también. Gracias por venir. Gracias, Juan Pablo. Eh, le, le, le extrañamos en la graduación. Yo creo que puede venir este año también, así que no se pierda. Yo sé que estaba en Guayaquil. Ah, y como ven, también lo que se crea, yo creo que el recurso más importante y siempre enfatizo es que una vez que usted entra a esta maestría y se gradúa, usted es parte de una comunidad, es parte de una familia en la gestión de las finanzas públicas. No hay otro programa de gestión de las finanzas públicas. Y decíamos que el recurso más importante sigue siendo ustedes, ¿no? Levantar el teléfono o mandarse un WhatsApp y decir, vea, ñañito, tengo este problema en cómo se hacen las finanzas públicas, cómo resolvieron ustedes este problema en su institución. Y esa llamada, 5 o 10 minutos, resuelve y es mejor que cualquier consultoría. ¿Sí?
Y eso es algo que no existe por el momento. Estamos también, ya tenemos la comunidad de finanzas públicas como grupo de WhatsApp. En el caso de que se sientan desempleados, ahí pondremos los anuncios de empleo, ¿sí? Entonces no se sientan perdidos. Es también un valor muy agregado de esta maestría, que no lo van a ver en ningún brochure o a menos que sean parte de esta familia de las finanzas públicas, de esta maestría. Sí, entonces, y los precios han bajado también. Empezamos con 5.000, ahora está a 3.182 porque ha sido online. 30 de inscripción, ese si no le devuelven si es que no le admiten. Una vez que le matriculan será 300 la colegiatura, ¿no? Hay un 20% de descuento para todos si es que hacen el pronto pago. O sea, si es que pagan todo de golpe, hasta tarjeta pueden diferirlo, pero si pagan toda su colegiatura hay un 20% de descuento. Hablaban de un 5% adicional si es que le patrocina su organización o su institución pública. O sea, si es que la transferencia es, me invento, ISFA hacia el IAE, entonces recibe un 5% adicional. Pero de todas maneras, hemos abierto a todo el mundo que ese pronto pago 20% en los descuentos. Y también tenemos becas y ayudas sociales, pero acuérdense que eso viene con ciertos compromisos académicos, una. La otra es, tiene que graduarse a tiempo. eh, y es limitada, ¿no? Por los presupuestos holgados que tenemos en el sector público. Pues tengan eso en mente cuando apliquen a becas. Am, no pueden transferencias, tarjetas de crédito. En el caso de financiamiento directo con el IAM, pagan una cuota de 30% de la colegiatura y el resto la difieren hasta 10 meses en las maestrías. 6 meses si son especializaciones. Becas totales o parciales, como decíamos, depende un poco hay que combinar eso, ¿no? De desempeño académico mostrado y también circunstancia social, ¿eh? Pero eso tendrá su propio proceso y comité, pero hay que matricularse, eso sí. Una vez que le admiten, se matricula y de ahí aplica la beca. Pero como decíamos, las becas vienen con condiciones, hay que graduarse a tiempo. Si usted hace una tesis y se demora, le van a pedir que le devuelvan. Entonces, seamos honestos y abiertos en eso. Recomendamos realmente aprovechar el pronto pago. De todas maneras, ahorita sí me pueden hacer una pregunta directa o aquí que también exalumnos le pueden hacer esa pregunta a ellos, de qué les ha parecido el programa o los que están ahora viviéndolo, qué les parece el programa hasta ahora, ¿no? Es una gran ventaja de tenerlos acá y muchas gracias también por atender este evento. Ahí voy a dejar en el código QR, ¿no? Por si acaso, si es que lo necesitan. Tal vez preguntas sobre el programa antes de que continúe con mi presentación. Gracias, Katherine. ¿No? ¿No? Ok, perfecto. Si no, también nos pueden dejar en el chat y les responderíamos al final. Bueno, ahora voy a hacer mi presentación. Un momentito, doctor Pochunli, Claro. muchas gracias por su gentileza de presentarnos esta oferta del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrados. Ya está dicho, tenemos la maestría en gestión de las finanzas públicas. Recuérdenlo para todos los que están conectados en línea. Un año, una maestría con unos costos bastante interesantes, aplica el 20% de descuento a todos, eso significa que tenemos un precio altamente competitivo en el mercado, cerca de $2.500 una maestría de la talla de gestión de finanzas públicas dentro de una universidad de posgrado en donde tenemos profesionales de altísimo grado con muchísima experiencia, con una formación riquísima en el tema de la economía, de la administración y de la gestión pública. Es importante que nosotros
nosotros tomemos en cuenta esto también, ¿no es cierto? Se aplican ayudas económicas y no nos olvidemos que dentro de esta maestría pues vamos a tener que revisar dentro de este espacio de estudios, ¿no es cierto? Todo lo que se relaciona con planificación, programación, presupuestación, contabilidad, auditoría, compras públicas, finanzas y financiamiento internacional. Es un campo de estudio bastante interesante que se lo maneja en el día a día, en el ejercicio práctico dentro de la gestión pública como tal. El mejor referente que nosotros podemos tener en los actuales momentos son nuestros egresados que están prestando sus servicios, que su contingente está siendo utilizado y servido en las instituciones del sector público. Doctor Po, muchas gracias por la presentación de la maestría y nuevamente les invitamos a todos los ciudadanos ecuatorianos que sean parte de la Universidad de Posgrados del Estado ecuatoriano, el IAIN. Estamos con las puertas abiertas, estamos en procesos de inscripciones, estamos en los últimos días de inscripciones, así que no se pierdan esta gran oportunidad de tener una maestría en una de las mejores universidades de posgrado del Estado y en un año de tiempo. Y adicionalmente que es una maestría en línea, ¿no es cierto? La podemos hacer desde cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo, cumpliendo con los horarios planteados y establecidos. Muchas gracias. A continuación, vamos a darle espacio al doctor Pochun Lee con su exposición sobre posibles efectos del incremento del IVA basado en la experiencia internacional dentro de este panel planteado que es el impacto en las recaudaciones, consumo y ventas por incremento del IVA. Cabe resaltar que el doctor Pochun Lee es profesor de Economía y Finanzas con más de 30 trabajos publicados en diversos temas como cooperación financiera internacional, relaciones económicas entre China y Latinoamérica, finanzas internacionales, creación y fomento de la industria creativa y cultural, gobernanza electrónica, cambio climático y migración. Ha sido investigador en varios proyectos, conjuntamente con varias universidades, consultor de la ONU, del programa de la OIM y es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Doctor Pochun Lee, bienvenido. El escenario es suyo, por favor, para que haga su presentación. Gracias, profe Leo. Excelente. Em, bueno, ¿cómo estudiar esto? Realmente no hay datos sobre esto, entonces correr todo sería realmente ver al pasado, ¿no? Tratar de ver el pasado hacia el futuro. Entonces, la manera de aproximar estos impactos lo hicimos más bien a través de lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Como decía el profesor Mendoza, preguntémonos qué nos gustaría saber sobre estos impactos, ¿no? Y hay intuiciones, ¿no? Lo que no le dicen mucha gente es que en economía esa intuición creo que es más importante a veces que esos datos, ¿no? O esas matemáticas, ¿sí? Eh, o los modelos, porque los modelos también pueden fallar, pero esa intuición también les lleva a construir esos modelos. Y hablemos de los contenidos, hablamos brevemente sobre datos locales e internacionales, de dónde viene todo este incremento y hacia dónde va, dónde nos encontramos relativamente al mundo, porque yo sé que justamente salgo de una conferencia internacional y en las participaciones de otros profesores siempre hablaban, ¿y qué puede hacer Ecuador? ¿Qué puede hacer Ecuador? Y el invitado, que realmente es el presidente de esa red, siempre hablaba de que, mire, Ecuador es una parte muy pequeña en relación al mundo. El cambio realmente viene desde lo que quieran hacer ustedes y empezar. Entonces, y era un tema grande, ¿no? Consumo de carne y lácteos, aviones y carros, ¿no? Bueno, entonces de eso hablamos de los sospechosos de siempre, qué pasa en la economía, habrá más inflación, desempleo está por ahí, buscaremos de esos casos, ¿no? Y al final hablamos de estos dos casos un poquito particular. Kazajstán es interesante porque es muy similar a Ecuador en el sentido de que es un país petrolero, geografía similar, pero un país mucho más grande. Y Reino Unido es interesante saber qué sucede porque ellos también son los que adoptaron un VAT relativamente alto, 20%, y ver cuáles son esos efectos. Am,
Entonces, hablando, ¿no?, de lo que sucedió, el profesor Leonardo creo que ya nos dio una buena resumen de qué sucede. Aumenta el 13% discrecionalmente puede subir al 15%, pero este IVA se supone, y no sabemos hasta que se recupere, porque depende de esas elasticidades, entre 800 a 1.300 millones. Aumenta el impuesto a la salida de capital del 3 al 5, también es parte de esas reformas. Hay medidas fiscales temporales para bancos, cooperativas y empresas. Entonces eso traerá otros 825 millones aproximadamente. Sí. Fitch Ratings, que es las que nos dan ese riesgo país, habla de que tal vez se requiera financiar 2.500 millones. De ahí viene el próximo tema. Nos vemos en 2 semanas otra vez, sobre el acuerdo con el FMI. Eh, Estábamos hablando de 3.000 millones, por si acaso se pide un poco más. Hay alguien que estima que es 2.500 millones. De básicamente 10.200 millones, hay 7.700 que con estas reformas tal vez esté financiado. Am, sí. Entonces, hablando de, y ahora todos estamos en relación al resto de países, ¿cierto? Entonces, hay una manera de medir cuántos impuestos se paga en relación al PIB, ¿no? A su productividad, a su actividad económica el año. En el caso de Latinoamérica está en 26,7 en promedio. El más alto será Brasil, que paga un 33,5. También se compara, si ven en la barra amarilla, 34,1, que es el promedio de los países industrializados de la OCDE, en inglés OECD. Entonces Ecuador está, digamos, un poquito más bajo, ¿no? Con estas medidas, porque este es 2021, estamos diciendo que subiría al promedio o cerca del promedio, ¿no? Entonces, eso en relación a cuántos impuestos en relación a la actividad económica tenemos. Y también, ¿no?, hay una tendencia, ¿no?, de 1990 hasta el 2021, de que la tendencia en recaudación, este ratio de impuestos al PIB, aumenta, ¿no?, ya sea en países desarrollados o en desarrollo. Entonces ahí está esta evolución. Generalmente arriba, si ven, normalmente se baja un poco. Esta es la crisis financiera y en la pandemia también se bajó, pero en general la tendencia es hacia arriba, que los impuestos suban. Entonces, no es de sorprenderse que en teoría al menos que mayor desarrollo implica mayores impuestos. Si hablamos de la estructura de, de qué impuestos se cobran, ¿no? Hay esa evolución, ¿no? Países industrializados y Latinoamérica. Lo que nos interesa es verdes versus azules, ¿sí? Verdes es básicamente lo que es relacionado al IVA o se le cobra al consumo, ¿sí? Versus los impuestos que llaman directos, ¿no?, que es hacia el ingreso, la renta, ¿sí? Entonces vemos que en Latinoamérica, bueno, si es que sumamos esas dos, parece que está aumentando, mientras que en países desarrollados los impuestos directos aumentan, ¿sí? Y esa es tal vez la fuente, ¿no? Siempre hablamos del otro dato, que Latinoamérica es el continente más inequitativo del mundo, ¿no? Tal vez tiene que ver con eso, porque generalmente también sabemos que impuestos al consumo tienden a ser regresivos, ¿no? Andrés creo que mostró en sus diapositivas que estaba implicado eso. Ese gráfico me encantó, que habla sobre la progresividad o regresividad del consumo según los deciles. Por ejemplo, transporte parece que aumenta mientras su ingreso aumenta, por ejemplo. Y comida en relación a su ingreso se disminuye, ¿no? Entonces, esa también es otra manera de ver y estructurar qué clase de impuestos tenemos. Y hay que entender por qué, ¿no? También. ¿Por qué es verde más grande que azul, Latinoamérica versus países industrializados? Tiene mucho que ver también con la administración tributaria. ¿Por qué los países latinoamericanos tienden a aumentar estos impuestos de IVA? Porque es más fácil de colectar. Bueno, hay muchas más distorsiones en el cobro a impuestos directos.
ingreso a la renta, que sabemos, ¿no? Siempre ha sido la trampa de se subfactura y se sobredimensionan los costos, ¿no? Y por eso es difícil, al menos para nuestros medios, tratar de atrapar a la gente que elude o evade sus obligaciones tributarias, que no es realidad en esto, ¿no? Y si es que hablamos ya a futuro también, hablaban de que países en desarrollo también están considerando más bien aumentar más el impuesto, el IVA, el valor agregado, por razones que es más fácil de cobrar. eh, y hay mayor simplicidad en todo lo que es el trámite burocrático. Entonces, eso también está comenzando a ser una tendencia en países desarrollados. Y, y si hablamos de inflación, esta inflación creo que no estamos de evidenciar, pero básicamente Richard Musgrave, el economista americano que estudiaba justamente, era el experto en finanzas públicas, particularmente impuestos, hablaba de 5 escenarios eh, sobre si es que sube el IVA, afecta los precios, ¿ya? Y en su caso siempre tenía que ver mucho con la respuesta del Banco Central, la respuesta monetaria. Y yo no puse esos 5 escenarios porque no nos aplica a nosotros en Ecuador. En Ecuador porque no tenemos básicamente política monetaria, no podemos imprimir nuestro propio dinero, no hay cómo hacer esos ajustes, esas estabilizaciones de precios, con aumentar o disminuir la oferta de dinero. Entonces, lo que más se aproxima a esos resultados sin política monetaria es que en nuestro caso sí sube. Y usted lo está viviendo hoy y en los próximos meses, de que hay ese efecto especulativo, ¿no? De que del hecho de que le suban 5 centavos al gas implique una subida de más de 5 centavos al precio final, ¿sí? Todo sube, si la gasolina sube, los repuestos suben, las llantas que voy a comprar suben más. Claro que el salario no sube, ¿no? Ah, eh, Sin embargo, vemos eso, ¿no? Y esa es la afectación, ¿no? Depende, como decía Andrés, de la elasticidad. La elasticidad es básicamente esa sensibilidad, o si es que existen sustitutos. Si es que no hay sustitutos, le toca pagar. Si es que hay más sustitutos, eh, eh, puede no comprarlo. Y por eso, si es que vieron en el ejemplo, el queso y carnes generalmente es más elástico, o sea, usted puede encontrar más sustitutos. Puedo no comer queso y carne, ¿sí? Eh, Cuando sube el precio y lo saben, ¿no? Salir a comer en restaurantes, por ejemplo, ya es un lujo ahorita. Y eso implica que la tendencia, al menos no en restaurantes populares, comer almuerzo sí le van a subir. Pero si se va a comer tal vez un restaurante más caro, la probabilidad de que le aumenten es más baja, simplemente porque ellos compiten en otro mercado que es más exclusivo, más elástico. Podemos no ir, por ejemplo. Piensen en eso. Podemos no comprar, o comprar es lo que tiene que ver. En el caso de desempleo, o sea, lo que es otro sospechoso de estos defectos, eh, bueno, yo cito el caso de Europa, ¿sí? Justamente cuando simularon esto, eh, aquí están los resultados, ¿no? Si quieren, efectos de empleo en Países Bajos, Reino Unido en 94, Portugal y España. Si es que ven, lo que les interesa, aquí olvídense cómo hicieron, porque eso ya son modelos. Pero si es que ven el final acá, ¿no? Todos son negativos. O sea, en estos casos, al menos en Europa, en el contexto de los años 90, que aún no estaba tan integrado la Unión Europea, porque hay un solo régimen de impuestos casi, en lo que es el IVA. eh, Vemos que generalmente sí es una disminución, ¿sí o no? Y eso va a esa idea, a esa teoría, ¿no? De que si las cosas son más caras se consume menos. Entonces, simular, por ejemplo, aquí habla del promedio es 14,74, 14, y si es que simulan 15 a 18, estos son los efectos del desempleo, ¿no? Pero usted multiplique eso por millones de personas empleadas y sí tiene un efecto. Am, entonces, esa sería evidencia histórica sobre qué pasa si es que subimos el IVA, ¿no? Entonces, países desarrollados al menos,
implica que va a haber mayor desempleo. Y ahorita hablemos del caso Kazajstán, ¿no? Caso Kazajstán es interesante porque también recién pasó y parece que por eso les invitamos al acuerdo con el FMI en 2 semanas también, haciéndole la cuña. Porque el caso de Kazajstán es lo mismo, ¿no? A ellos les dijeron, el FMI, que suban del 12%, porque su IVA también es 12%, al 16%. ¿Sí? Pero hay que hablar contextos y contextos. Ellos pueden subirlo porque Kazajstán es un país petrolero que tiene un crecimiento económico. Nosotros desde la pandemia no hemos tenido esa reactivación. La diferencia es que Kazajstán sí. Y Kazajstán como es un país creciendo, crece al 6%. Ellos esperan, por ejemplo, duplicar su economía para el 2019 a esas tasas de crecimiento. Y es en parte también por toda la geopolítica que sucede y los niveles altos de petróleo, ¿no? Eh, que ayuda a esa economía. Y se escogió este justamente porque hay ese aumento del IVA, ¿sí? Y aumento em, igual, de una manera patrocinado por el FMI. Y era interesante citar, pero la diferencia es que Kazajstán sí es un país en crecimiento. La diferencia con nosotros es, ya se ha proyectado también, como Banco Central, que solo vamos a crecer 1%, ¿no? Y con este efecto inflacionario del aumento del IVA y otros impuestos, en el Ecuador estamos hablando de que se presume que va a crecer, la inflación va a acabar como un 3,4%. Se supone 3,4 y uno de crecimiento realmente es negativo, en términos reales, no en términos económicos. No estamos en recesión también porque tendremos que ver cuántos cuartos de recesión tenemos, en cuántos meses. Pero ese era un caso interesante de citarlo, de que, como decía también el profesor Leo, ¿no? Que al final todo el mundo se acostumbra. Y eso viene al próximo caso de el Reino Unido. Reino Unido, que ya más de 10 años tienen el VAT, el IVA, de la 17,5 al 20%. Em, ¿Y cuál ha sido el efecto negativo? Y eso también hay que considerarlo para Ecuador. Ahora se han acostumbrado a pagar esa tasa más alta. Los precios se han disparado. Hoy se han disparado por otras razones, ¿no? Tienen que ver más con el costo de la energía, la guerra de Rusia-Ucrania. El costo de energía se ha aumentado. Justamente hoy pregunté a dos panelistas que vinieron de Inglaterra. eh, y ellos dicen, por Dios, todo es caro. Usted cierra los ojos y levanta y compra dos cosas y cuesta 40 libras. Am, y- pero estamos hablando, ¿sí o no?, de cuál es el efecto del IVA, ¿sí o no? Y en general, lo que ha aumentado, al menos en el Reino Unido, en su experiencia, es la evasión, fraude, evasión de este impuesto. ¿Sí? Eh, Ellos estiman que pierden entre 13 a 18 mil millones, o como dicen ellos, uno de cada 6 libras se pierde debido a la elusión, ¿no? Cuando es muy alto. Y está implicado eso, cuando es más alto el IVA, hay un mayor incentivo de evadir este impuesto, ¿sí? Y generalmente ocurre por lo que hemos dicho antes, ¿no? Subfacturar y sobredimensionar los costos. La otra razón es que también existe la economía informal. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, esto de la economía informal realmente es lo que más evasión, ilusión hay, ¿no? Mientras más informal sea la economía, más probable que vaya a ser eludido estos impuestos. De subir el IVA no tendría un efecto. Y también podríamos hablar de eso. El Reino Unido es diferente porque es una isla, entonces es más difícil de, ah, ¿cómo se dice?, contrabandear. Sin embargo, sucede porque había el de carrusel, que debido a que antes tenían estos acuerdos en la Unión Europea de que productos de la Unión Europea no se les cobraba IVA, entonces podían venderlos y no tener que pagar al Reino Unido
eh, el IVA, ¿no? Entonces, esa era una, y la economía informal. La economía informal, hasta en nuestros medios, si usted lo piensa, hoy en día con un IVA más alto, usted tiene un incentivo a no pedir factura o a no o pagar cash, a pagar en efectivo para eludir ese IVA, ¿no? Y más probable ya le está dando un mayor incentivo a que aumente el contrabando en fronteras, ¿sí? Porque existe ya ese incentivo. Am, y ese es el caso del Reino Unido, ¿no? De lo que podemos aprender basado en esta subida del IVA. Y con eso termino. Muchas gracias. Estoy abierto a sus preguntas. Queremos quitarme más tiempo. Muchas gracias, doctor Po, por su exposición, bastante interesante, al igual de lo expuesto por el doctor Mendoza, pues llegamos prácticamente a esa pequeña conclusión, ¿no es cierto?, de los grandes sospechosos que tenemos dentro de estos movimientos económicos. Y allí es importante, ¿no es cierto?, los sospechosos que plantea el doctor Pochumli, la inflación y el desempleo. Creo que debería sumársele también este último que planteó, que no lo puso como un sospechoso más, que es la informalidad comercial, que de alguna forma nos lleva, ¿no es cierto?, a ese tema de elevación y la ilusión, que es lo que nos afecta totalmente dentro de estos postulados propios de poder captar mayor cantidad de recursos para poder solventar aquellas necesidades que tenemos insatisfechas en la sociedad. Y de la misma forma tratar de brindarle solución a todas aquellas acciones problematizadas que hemos podido identificar dentro de todo el contexto nacional. Y adicionalmente observando, ¿no es cierto?, la posición de los diferentes actores que tenemos. Es importante recalcar y reconocer que el análisis que se ha hecho con respecto al impacto que tiene el incremento del IVA en la sociedad es bastante interesante. Y es interesante desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto? En el hecho, primero, el de poder tener mayor cantidad de recursos para poder cubrir, a lo mejor el lucubro en esto, ¿no?, para poder cubrir las obligaciones generadas por los endeudamientos que ha realizado, que pretenda realizar el gobierno nacional para poder financiar el presupuesto general del Estado, para poder cubrir el déficit que tenemos y que de alguna forma vemos que estos recursos podrían servir para ello. Pero de cierta forma también es importante considerar, ¿verdad?, lo que la ley establece. Está estableciendo un candado y que esos recursos van a ir exclusivamente a cosas muy puntuales. Esperemos que de alguna forma esos recursos vayan a apuntalar esos procesos de seguridad y que de alguna forma esto repercuta en el mejoramiento de los procesos productivos. Mejoramiento de fuentes de empleo, mejoramiento de captación de inversión extranjera directa, mejoramiento de procesos productivos, ubicación en el mercado internacional y un sinnúmero de variables que podemos encontrar bajo este esquema. Doctor Pochunli, muchas gracias por su exposición. Yo creo que es importante que pasemos a un espacio de preguntas que nos han planteado nuestros participantes, los que están presentes y aquellos que los tenemos en línea a través del Facebook Live. Tenemos una primera pregunta. A mí me gustaría planteárselas y darle un espacio para que los dos expositores puedan responder desde sus perspectivas de exposición. La primera pregunta nos plantean, siendo el consumo el número uno, ¿dónde recae el incremento de la tarifa del IVA? Y si las personas disminuirían el consumo de bienes y servicios grabados con IVA 15%, ¿cómo esta decisión tributaria podría mejorar la recaudación impositiva en el país? Doctor Mendoza, no sé si nos podría ayudar con su argumentación al respecto de la pregunta planteada por uno de nuestros seguidores a través del Facebook Live. Y luego le damos un espacio al doctor Pochumí también para que dentro de esa misma perspectiva nos pueda plantear su visión. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta bastante interesante. Eh, Quizás esta tenga dos o tres aristas para responder, ¿no? La primera, efectivamente, hace referencia a que ya la literatura ha encontrado, ¿no es cierto?, que el consumo se recupera gradualmente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que quizás en un inicio se puede frenar un poco el consumo, ¿no? ¿Y por qué les digo quizá puede frenarse? Porque efectivamente no sabemos las elasticidades de todos los bienes, ¿no?
O sea, como yo les decía, yo trataba de hacer una mini muestra aquí cerca del trabajo y resulta muy interesante ver que en unos lugares subieron, en otros lugares no subieron, ¿no? Y claro, yo les hablo nuevamente de este tema de elasticidades, porque efectivamente si algo es elástico, yo voy a dejar de consumir, ¿no? O en su defecto voy a encontrar algún otro sustituto para consumir, ¿no? O sea, yo creo que, claro, aquí tenemos dos temas interesantes, ¿no? Y es el que yo les decía, ¿no? O sea, o puedo dejar de consumir, ¿ya? O en su defecto puedo buscar un sustituto, ¿no? Y efectivamente, una vez que nosotros también vemos las elasticidades, ya nosotros también podemos encontrar ciertos bienes que son inelásticos, ¿no? Que por más de que yo les suba el precio, el consumo no disminuye, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Por otro lado, yo creo que, claro, hay que tomar en cuenta que, como yo les decía, que cerca de la mitad de la recaudación de impuestos viene por concepto de IVA, ¿no? Y esto viene por concepto de IVA, ¿ya? Está cerca de la mitad de la recaudación por tributos, viene por este concepto de IVA, evidentemente, o sea, esto va a tener un impacto súper grande, ¿no es cierto?, en los ingresos del Estado, ¿no? Por otro lado, y quizás para ir terminando la pregunta, o sea, también hay que notar que en los deciles más pobres, digamos, perdón, en los deciles más ricos, es donde más bienes y servicios que graban IVA se consumen, ¿no? Y seguramente en los deciles más ricos, igualmente, puede haber una suerte de, aun cuando te cambien, ¿no es cierto? O varíe el precio, tú vas a seguir consumiendo, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Quizás en los deciles más ricos, ¿no? E igualmente, y para concluir, noten que yo recalqué hacia el final de la presentación, que no necesariamente todo el efecto del cambio en el precio va a ser absorbido por el consumidor, ¿no? Dependiendo del tipo de bien, puede ser absorbido también por los productores. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, doctor Mendoza. Le damos el espacio al doctor Pochunil. Le repito la pregunta. ¿Cómo esta decisión tributaria podría mejorar la recaudación impositiva en el país? Pero hay que pensarlo, ¿no? Y regresando otra vez a esta idea de elasticidad. Básicamente hay dos productos o dos grandes categorías. Una es productos perecibles y los duraderos. Los duraderos van a tener un consumo menor, ¿sí? Porque esos son de alguna manera a corto plazo son más elásticos. O sea, usted puede no comprar, ¿ya? Si no se me daña la refri, no necesito comprarlo, ¿sí? Tal vez esté un poco pequeña para mis usos, pero a futuro cuando baje el IVA, porque también dicen que pueden bajar al 13, considere comprarlo. Lo mismo con su automóvil, ¿no? Si es que no está dañado, no lo cambie. Ahora es más caro, entonces sabemos que esos productos, al menos con este incremento, van a bajar los productos duraderos. Los perecibles no hay sustituto a corto plazo. ¿A usted le gusta banano? Tiene que comer banano, ¿no? También tendrá que cambiar su preferencia a yuca en los próximos meses para que realmente exista esa elasticidad. Entonces vemos que a corto plazo sí va a aumentar esa recaudación, porque los productos perecibles los que se consumen más frecuentemente van a cobrar ese IVA. Entonces ese impacto al erario es positivo. Si es que queremos ver si es que esto dinamiza la economía, mucho tiene que ver con esa planificación de las finanzas públicas que siempre hablamos en nuestras clases. Con profesor Leo también hemos discutido esto, ¿no? Si usted quiere dinamizar la economía, tiene que poner esa plata de los impuestos a inversión pública o a pagar proveedores por lo menos, ¿sí? ¿No? Porque eso ayuda a esa cadena de pagos y a dinamizar de vuelta la economía, ¿no? Y consumo, aumenta consumo, el ingreso de uno es el gasto de otro, y sabemos cómo que la economía funciona, ¿no? De que todo lo que hacemos, no hacemos, se suma de alguna manera. Entonces, eso es, ¿no? De que ojalá veamos que este aumento en la recaudación permita también dinamizarlo,
por esos actos de gestión en las finanzas públicas, ¿no? De que ese dinero llegue a proveedores, llegue a obra pública, llegue a gobiernos autónomos descentralizados, porque es la manera de. El resto, pagar salarios, no lo es, no lo es, es aumentar el mismo consumo, o sea, es mantener el mismo consumo, o si lo pensamos, la gente comienza a ahorrar, comienza a protegerse de las próximas pérdidas que tengan. Pero eso no es lo que queremos ver en una economía. Entonces, eh, mucho depende de qué se haga con esa recaudación, de cómo dinamizarlo. Muchas gracias, doctor Pochunli. Esperamos haber logrado satisfacer la inquietud generada por nuestro participante con las respuestas planteadas por el doctor Andrés Mendoza y por el doctor Pochunli. Tenemos otra pregunta planteada desde los compañeros que están presentes y allí pues un agradecimiento a Juan Pablo Chuquimarca, quien nos saluda y nos manifiesta que felicita por la iniciativa, que es un tema muy importante y de coyuntura. Y plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo sería prudente para evaluar el impacto que tuvo el incremento del IVA en los precios finales y en qué medida se trasladó al consumidor final? ¿Por qué hace esta reflexión? Porque en estos primeros días he notado en algunos comercios que el precio final se ha mantenido. Podría ser como una política de asumir el impacto como empresa o tal vez que aún están evaluando cómo trasladar este impacto, al menos en parte, al consumidor. Doctor Pochunli, si nos puede ayudar desde su visión y luego le damos el espacio al doctor Andrés Mendoza. Claro, como decíamos, esto es más especulación a qué le apuesta, ¿no? Y depende en dónde se encuentre usted, en lo que vende, ¿no? Si usted vende un producto más elástico, o sea, uno que no, que sí hay más sustitutos, que en mi restaurante o a $10 pueden comprar, comer bistec o espagueti, o qué será, ciertos tipos de carnes, o pollos, pollo asado, por ejemplo, que hay mucha competencia en el mundo de $10 por persona, mariscos puede ser. Ellos saben que si suben el precio pierden clientes. Y es como el desempleo, ¿no? Entre tener un salario más bajo o estar desempleado, mejor es un salario más bajo. Ellos también piensan de esa manera, que entre no tener cliente y asumir los costos, prefiero asumir los costos. Y esa es la verdad, si usted, hay que pensar, ¿no? Negocios es diferente que economía. En economía siempre racionalizamos de que si me suben, yo le subo. Si es que llueve, por ejemplo. Si es que llueve, deberíamos vender el paraguas más caro, ¿ya? Pero el que es en negocios, más bien se vuelve la persona que no. Si es que llueve, tienes que vender más barato, y poner esa política. Si llueve, $2. Si es que hay sol, $3. ¿Por qué? Porque ellos atraen, el que vende así, atrae a todos los clientes y acumula, digamos, ese capital, ¿ya? Y acuérdense que una vez que entran a su casa o su local, la idea es que se queden y vender las otras cosas, ¿no? O sea, el que sabe hacer negocios entiende eso, ¿ya? Que es diferente que el que hace economía, ¿ya? El que piensa en economía es esa racionalidad directa, ¿no? Si llueve, hay mayor demanda, cóbrales más y sales ganando. Pero en negocios es al revés, ¿eh? El que sabe hacer negocios no subiría su precio, más bien pondría un letrero, no subimos precios y no los vamos a subir, y va a ver que ese negocio se vuelve la opción frente a los otros que subieron. Y lo importante en negocios al menos es captar al cliente, no necesariamente mantener costos, ¿no? O mantener la utilidad. Y por eso es que lo vemos, ¿no? Pero eso es para negocios que tienen un margen un poco más alto, ¿sí? Para algo como almuerzos que realmente yo no sé cómo hacen plata en almuerzos porque es el mejor plato del mundo, ¿eh? Vaya a ver, yo no he visto en ninguna parte del mundo que vendan sopa, segundo y jugo a 2,75 $3. No hay eso en el mundo, o sea, con toda la comida que dan, no hay eso en el mundo, no he visto. Y yo he comido en todo lado del mundo, así que. Entonces, en estos restaurantes se entiende por qué subirían, pero
en el resto, ¿no? Japón es el mejor ejemplo que doy. Básicamente, si alguna vez visita, 1.000 yenes. 1.000 yenes está la competencia porque puede comer hamburguesa, puede comer espagueti, puede comer curry, puede comer ramen. O sea, hay muchísimas opciones a 1.000 yen. Y por eso, si es que hay un IVA elevado en Japón, igual todo el mundo mantiene a 1.000 yenes, ¿no? Porque saben que es competitivo y quieren atraer al cliente. Entonces, es eso, ¿no? Es esa pelea en la elasticidad y el negocio, la racionalización de negocio un poco diferente a la de la economía. Muchas gracias, doctor Po, por su explicación al respecto de la pregunta planteada por nuestro ex estudiante Juan Pablo Chuquimarca. No sé, para darle un poco de viabilidad, tenemos unas 3 preguntas adicionales que nos han llegado. Plantearle la siguiente pregunta al doctor Andrés Mendoza. Eh, mm, Uno de los participantes nos pregunta, ¿cómo afectará el alza del IVA a la competitividad de las empresas ecuatorianas? Sería posible incentivar al empresario a que ajuste su utilidad en 3 puntos para ajustar sus productos sin que se siente el incremento para así ayudar al consumidor? Profesor Andrés, no sé si necesitamos repetir la pregunta. Sí, perfecto. A ver, yo creo que me gustaría abordar ambas preguntas. Efectivamente, porque le estuve dando un poco de vueltas digamos, a la pregunta de Juan Pablo. Y me parece muy interesante la pregunta desde el punto de que a uno le gusta saber qué está pasando y si esto está funcionando, ¿no? Yo creo que un buen termómetro es, por ejemplo, ver la evolución del IPC, ¿no? Para ver viendo estas variaciones del IPC mes a mes. Y claro, nos permitirán ver cómo se han comportado uno los precios. Y dos, yo creo que desde un punto de vista quizás de ir yendo un poco más al detalle, yo creo que dentro del IPC uno tiene ciertos productos o grupos de productos para ir viendo, ¿no? Y evidentemente uno podría hacer una suerte de reclasificación de los productos y empezar a decir, a ver, estos productos tienen IVA 0, tienen IVA 12 y también uno puede ver mes a mes cómo se han comportado los precios, ¿no? Quizás eso te permita ver digamos, cómo se está comportando o qué es lo que está pasando en la economía, ¿no? Uno, y dos, ventajosamente también tenemos la evolución mensual de la recaudación del IVA. Y claro, y yo creo que el IVA, o sea, la evolución del IVA termina siendo un interesante termómetro porque esto de la economía, porque esto va ligado a las ventas, ¿no? Entonces, claro, si por ahí vemos que digamos que la recaudación va creciendo, digamos, ahí podríamos tener una idea del cómo es del impacto en la economía. Ya, poco para ir desde de la segunda pregunta, a ver, yo creo que es importante y quizás esto conlleve a una suerte de reflexión ya en cuanto a los productores, a los empresarios, a los comercializadores, de efectivamente cómo están mis márgenes de rentabilidad, ¿no? O sea, a ver, si yo tengo un margen muy alto, ¿ya? Seguramente, digamos, sacrificar un poco del margen a costa de no perder mercado, ya es muy razonable, ¿no? Y claro, en esto, una buena parte va a depender del margen y también, o sea, digamos, muchos productores, comercializadores tienen, ¿no es cierto?, un estudio de mercado, ya sea formal o en su defecto, en base a su experiencia, en base un poco a percepción, pueden darse cuenta cómo se han ido comportando digamos, las diferentes ventas con respecto a las variaciones de los precios, ¿no? Entonces, claro, si tú ahí, o sea, yo creo que tanto comerciantes como productores ya efectivamente van a tratar de alguna u otra manera, ya de ver o de revisar su rentabilidad, ¿no? Su margen de rentabilidad y quizás un poco desde su experiencia, ya tratar de ver cuán sensibles terminan siendo los bienes a los incrementos de precio. Por el lado de las materias primas, yo creo que, a ver, hay algunos temas importantes, ¿no? O sea, de hecho, un poco en el tema por ejemplo, de construcción, tú tienes que el IVA va a ser del 5%, si es que la memoria no me falla, ¿no? De alguna u otra manera, o sea, tú tienes ahí
digamos, una suerte de incentivo para que este, digamos, sector económico, ¿no es cierto?, despegue, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Habrá que ver si las materias primas graban o no IVA también, ¿no? O sea, eso también es otro tema necesario de analizarse, ¿no? O sea, en teoría, si mi materia no graba IVA, no debería tener un incremento digamos, en precios, por ejemplo, o el incremento debería ser no muy alto, ¿no? O sea, recordemos que, digamos, en la economía estamos encadenados los diferentes sectores y por tanto habría que ver, ¿no es cierto?, o evaluar un poco esos encadenamientos. Eso sería, mi estimado Leo, de mi parte. Gracias, profesor Andrés. Sí hay un poco haciendo la acotación, ¿no es cierto?, en el tema del 5% del IVA para el sector de la construcción se ha planteado un parámetro de 18 líneas, ¿no es cierto?, que son solamente los productos a los que se les grabará el 5%. El resto se mantendrá con el 15%. Entonces, ahí de una manera importante hay que visualizar, ¿no es cierto?, estas 18 líneas a quién realmente les van a beneficiar y a quienes les van a terminar afectando, ¿no es cierto? Porque de alguna forma nosotros podemos identificar procesos precontractuales o contractuales que se vienen ejecutando en la actualidad. Y esto a la postre no va a permitir que se revean o que se revisen esos procesos contractuales o esos contratos que están vigentes, ¿no es cierto? Tendrán que terminar de la forma como se iniciaron. En todo caso, es importante, no sé si hay espacio para una última pregunta, siendo las 19:40, démonos unos 5 minutos para responderle al compañero Héctor Valente. Él nos hace una pregunta y sería bueno la intervención de los dos. Dice, en términos de clases sociales, ¿este incremento afectará más a los pobres? Doctor Andrés. Bueno, a ver, aquí del análisis que yo les puedo presentar, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la composición del consumo, ¿no? O sea, de acuerdo a los deciles del ingreso, ¿no? O sea, si nosotros observamos la estructura de consumo de los que menos ingresos perciben, ya mayoritariamente se enfoca en consumir bienes que actualmente no graban IVA, ¿no? Por otro lado, si nosotros vamos al otro extremo de la distribución, o sea, estoy haciendo un comparativo entre el decil 1 y el decil 10, si nosotros vamos al otro extremo digamos, de la distribución del ingreso, efectivamente, para aquellos, digamos, individuos que están ubicados en los deciles más, digamos, más ricos de la distribución del ingreso, parecen efectivamente que no están o su consumo no va destinado a aquellos IVAs, a aquellos bienes y servicios que tienen tarifa cero, ¿no? En proporción, ¿no? Ojo, esto es un tema de proporción, ¿no? Porque es un tema de composición del consumo, ¿no? Entonces, al parecer, ¿no es cierto?, el grueso del consumo de los deciles más pobres corresponde a bienes exentos de IVA, ¿no? O sea, entonces uno ahí ya podría tener una idea de distribucionalmente cómo se podría, digamos, distribuir el impacto, ¿no? Eso ya nos da una primera medida, ¿no? Por otro lado, como yo les decía, claro, hay un componente especulativo también importante aquí, ¿no? O sea, si es que todos especulamos y decimos, no, mañana voy a subir porque todos suben, eh, termina afectándonos a todos, ¿no? Pero al menos en el tema de composición del consumo, ya podríamos ver más o menos dónde va a ser el mayor impacto, ¿no? Ojo, estoy diciendo el mayor impacto, ¿no? Porque seguramente en todos los deciles puede, ¿no es cierto? Como la literatura nos decía, puede que llegamos a una suerte, ¿no es cierto?, de nuevo equilibrio, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Y claro, eso también es importante tomarlo en cuenta. Gracias. Gracias, doctor Mendoza. Doctor Pochunli, por favor. Sí, o sea, las quejas siempre han sido, mire, piénsenlo así. Rico o pobre compran la misma comida que no paga IVA, ¿sí? Entonces, relativamente hablando, va a afectar más al pobre que al rico, ¿sí? Especialmente si todo esto sube, ¿sí? Por razones especulativas. No vemos, ¿no? Al menos casi no hay el caso que el IVA no sea regresivo. Pues, relativamente siempre va a ser, ya sea que compre productos dentro que no tenga IVA o no tenga IVA,
relativamente al ingreso que tienen los más pobres y los más ricos, va a afectar al más pobre. O sea, eso es igual, suponiendo, sino que consuman lo mismo. Si usted congela el consumo y diferencia el ingreso, por ejemplo, asumamos que los ricos no comen más, comen igual que los pobres, o sea, consumen la misma cantidad, pero los dos pagan el mismo IVA por razones de ingreso. Va a pagar más el pobre, ¿no? Es así de simple. Eh, entonces, es muy claro que, respondiendo a Héctor, ah, que generalmente es más regresivo. Y por eso eh, las recomendaciones a nivel internacional llegan a que trate de poner impuestos directos, progresivos, cobre el que más tiene, y menos los indirectos, ¿sí? Y es por esa razón, porque en el peor de los casos, si es que hay IVAs diferenciados, no haría diferencia porque todo el mundo consume fuera de la canasta, ¿sí? Y si cuando consuma fuera de la canasta, ahí directamente se afecta al más pobre relativamente a su ingreso. Entonces, eso respondería a esa pregunta, Héctor. Gracias también, ¿no? Muchas gracias, doctor Pochunli. Yo creo que un poco ya para concluir el tema, sería importante tomar en consideración que toda política debería ir en doble vía, con políticas de compensación y control para evitar afectar a los mismos de siempre, o sea, a los que menos tienen. Este tipo de políticas perfectamente nosotros sabemos a dónde nos lleva, ¿no es cierto? A la variación de las preferencias del consumidor y tratar de buscar productos sustitutos que muchas veces están a unos costos o precios inferiores a los que estábamos acostumbrados en el consumo diario. Muchas gracias, doctor Pochunli, muchas gracias, doctor Andrés Mendoza, por sus exposiciones. Muchas gracias a todos los participantes que están conectados en este momento a través de esta transmisión en Facebook Live y a través de esta aula virtual que nos han acompañado y que nos han puesto en cierta forma con varias alertas, con sus preguntas, y ustedes han logrado entender en cierta forma con las respuestas por dónde podría ser el camino o el direccionamiento que el Estado tiene que tomar. No debemos olvidarnos también que muchas veces los recursos que son de disponibilidad cerrada tientan mucho al uso para otras consideraciones específicas. En los actuales momentos, el presupuesto general del Estado no es suficiente como para poder cubrir el gasto permanente con los ingresos permanentes, por lo tanto se requieren más recursos para poder cubrir obligaciones que tiene el Estado y que de alguna forma lo vemos en las manifestaciones de todos los días. Proveedores que están impagos, proveedores que no les han podido cubrir sus obligaciones. Un abrazo inmenso, muchas gracias de parte de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos y del Instituto de Altos Estudios Nacionales y sus autoridades. Una linda noche. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Oye, Un abrazo. y a todos se les quiere y se les extraña. Nos vemos en la graduación, creo. Un abrazo para todos. Una buena noche. Buenas noches.